Veamos el siguiente ejemplo. La transformación lineal del espacio Rn al espacio Rm, pero en vez de definirlo como una función, lo vamos a definir como la multiplicación por una matriz de orden m por n. ¿En qué consiste esto? Si tenemos un vector de Rn, entonces tendríamos un vector de n componentes. Vamos a llamarlo x1, x2 hasta xn, y lo queremos convertir a un vector del espacio Rm, es decir, queremos llevarlo a tener m componentes, donde m no necesariamente es igual a n. Entonces nosotros hemos visto ya por operaciones de matrices que si uno tiene una matriz de orden m por n, podemos hacer una conversión más o menos como la queremos, porque si este vector tiene n por 1, orden n por 1, y cualquier matriz de orden m por n, es compatible la multiplicación por ser iguales las columnas de A a las filas del vector, y sabemos que al ser compatible es simplemente una operación de matrices y el resultado va a ser un vector de orden m por 1, es decir, esta multiplicación de una matriz por un vector está prácticamente configurando la transformación que queremos. Nosotros queríamos conseguir una función que convierta vectores de Rn a Rm y que sea una transformación lineal. Entonces el ejemplo ilustra es que una transformación lineal entre dos espacios euclídeos Rn y Rm, por ejemplo, puede ser definida mediante una matriz de orden m por n. O sea, una matriz de orden m por n aplicada a un vector de Rn va a conseguir un vector de Rm, es decir, esa transformación lineal que estamos buscando precisamente la podemos definir mediante una matriz de orden adecuado. Bien, y eso es lo que estamos diciendo aquí. Si tenemos un vector de Rn, aplicar la transformación lineal no es más que multiplicarlo por la matriz adecuada de orden m por n. Ahora, hay que probar que esa matriz, que es la que representa a una transformación lineal que estamos buscando, es precisamente una transformación lineal, es decir, cumple con las dos propiedades dadas, es decir, conserva la suma y conserva la multiplicación por escalar. Para ello, basándonos en el álgebra de matrices y las propiedades que cumplían las multiplicaciones de matrices, la propiedad distributiva en este caso, nosotros sabemos que A aplicado a la suma de dos vectores x más y por la propiedad distributiva es A por x más A por y. En otras palabras, aplicar la transformación a la suma de dos vectores, recuerden que la transformación la representa la matriz. La transformación aplicada a x más y es igual a aplicar la transformación a x más la transformación a y, es decir, conserva la suma en los espacios vectoriales. Y de manera similar y también basado en operaciones, álgebra de matrices, nosotros sabemos que multiplicar una matriz por un múltiplo de un vector permite asociar y decir que es igual a alfa por ax. En otras palabras, aplicar la transformación, que en realidad es la matriz, a un múltiplo de x es igual al múltiplo de a por x, es decir, la matriz o la transformación lineal conserva la multiplicación por escalar. Entonces a, que representa la transformación, es la matriz de una transformación lineal, es decir, a es una transformación lineal de Rn en Rm. Es decir, hemos resaltado el hecho que si tenemos una transformación lineal, hemos resaltado que cualquier matriz de orden m por n, si tenemos cualquier matriz de m por n, ella se puede utilizar para definir una transformación lineal desde el espacio Rn a Rm, y esa transformación lineal no es más que multiplicar la matriz por cualquier vector de Rn. O sea, cualquier matriz de orden m por n define una transformación lineal entre los dos espacios Rn y Rm.
El recíproco también es cierto, pero se va a demostrar más adelante. Toda transformación lineal entre cualquier espacio vectorial, no necesariamente espacio euclídeo, de dimensión finita, lo podemos representar también como una matriz. Es decir, ya no es necesario que sean espacios euclídeos, pueden ser otros espacios conocidos de dimensión finita. Si tenemos un espacio, una transformación que convierte vectores una transformación T que convierte vectores de un espacio vectorial en otro de dimensión finita, entonces es posible escribir T como una matriz y llamaremos a esa la matriz de la transformación lineal. Eso lo probaremos más adelante y es un resultado muy útil. Continuamos entonces. Vamos a ilustrar el ejemplo de lo que es la transformación de rotación en el espacio euclídeo R2. El ejemplo 8 nos habla de lo que es la transformación de rotación. Vamos a suponer que tenemos un vector y vamos de una vez a ir ligando esta idea a la idea geométrica que está planteada en el gráfico. Si tenemos un vector B de coordenadas XY, aquí lo tenemos, puede ser que nosotros queramos rotar ese vector un cierto ángulo tita en sentido contrario a las agujas del reloj. En otras palabras, nosotros tenemos un vector de coordenadas XY en el plano, en el espacio R2, y si le hacemos una rotación de un ángulo tita en sentido contrario a las agujas del reloj, tendríamos que obtener entonces el vector que está aquí, que obviamente sus coordenadas no son las mismas originales. Si tenía XY como coordenadas, vamos a llamar sus nuevas coordenadas X', Y', y lo que se obtuvo pues fue rotar el vector. Obviamente el vector no cambia de tamaño por rotarlo, es decir, la rotación conserva las distancias, es decir, la longitud del vector no va a ser afectada por una rotación. Bien, entonces tendríamos que, si tenemos el vector XY original, si le hacemos esa rotación que ya hablamos, vamos a obtener un nuevo vector de coordenadas X', Y'. Pero a su vez, nosotros conocíamos que si el ángulo original que tenía el vector original XY lo llamábamos alfa, las coordenadas, los valores de XY en función de la distancia, de la longitud del vector, ¿no? Volvemos a resaltar que la longitud no cambia después de que nosotros hagamos la rotación. Por unas ecuaciones bien conocidas, nosotros sabemos que el valor de la abscisa X es X igual a R por el coseno de tita. Esto está basado obviamente en el teorema de Pitágoras, pero vamos entonces a recordar que el valor de X es R por coseno de tita, y a su vez el valor de Y, o sea, el valor de la abscisa, es R multiplicado por el seno de alfa. Perdón, no es tita sino alfa. Entonces aquí tendríamos los valores de abscisa y ordenada en función del ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X, y en función también de la longitud del vector. O sea, las coordenadas del vector sin rotar serían X es igual a R coseno de alfa y Y es igual a R seno de alfa. Y de manera similar, las coordenadas del vector luego de haberse rotado, las cuales las denotamos como X', Y', después de haber sido aplicada su rotación de un ángulo tita, sería R, que es la misma longitud, por el coseno del ángulo que él forma con el eje de las X. Pero ahora está formando un ángulo que era alfa, que era el que formaba, más la rotación que se le aplicó, que es tita. En otras palabras, ahora será R por el coseno del ángulo que es alfa más tita, o tita más alfa. Y de manera similar, la coordenada de la abscisa, Y', sería R por el seno de tita más alfa o de alfa más tita.